Muy buenos días. Una vez más le damos la bienvenida a este servicio litúrgico de la palabra. Aprovechamos este momento para agradecer a todas las personas que nos han escrito durante la semana para compartirnos sus experiencias y sugerencias a fin de que podamos mejorar lo que hacemos. Queremos agradecer también a todas las personas que colaboran con nosotros semana a semana y permiten que la palabra del Señor llegue a todos los lugares donde hayan vidas dispuestas a amar y a servir. Queremos transmitir también nuestro agradecimiento a Alfa Estudio, al grupo musical Blend y a su rector Juan Carlos Díez Moreira por abrirnos las puertas para trabajar en equipo y hacer de este sueño una realidad. Hoy quiero presentarles también a dos nuevos invitados. El primero es el hermano Luis Enrique, cubano de pura cepa y miembro de la comunidad de Francisco y Clara, una comunidad de la Iglesia Episcopal. Él también pertenece a la diócesis de Nueva York y actualmente estudia en el Seminario Teológico de Virginia y desde allá accedió a compartir con nosotros en esta celebración de cierre a la estación de la creación. Hoy, 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Los segundos invitados son el grupo de alabanza de la Iglesia Episcopal de Santa Cruz Resurrección en Miami, junto a su rector, Leonel Ortiz, y su familia. Ellos nos traen la música y alabaremos juntos con ellos y nos gozaremos en el Señor. A ellos, a todas las personas de la Iglesia de la Trinidad en Morón y a Elaine en San Francisco de Asís, les damos las gracias por brindarnos de su tiempo y de sus talentos. Hoy queremos felicitar también a varias de nuestras comunidades de fe, a sus rectores que han estado y están celebrando sus fiestas patronales. Ellos son la Iglesia de San Miguel de Nuevitas en Camagüey, la Iglesia de San Miguel y Todos los Ángeles en Ceballos, Ciego de Ávila, y la Iglesia de San Francisco de Asís en Cárdenas, Matanzas. Y también tenemos una gran sorpresa, pues hoy cumple años una persona muy especial de nuestro equipo de Ministerios Servidores de la Palabra, a quien cariñosamente le llamamos Julie. Hay otras personas que han estado cumpliendo años en estos días, nuestro arcediano, el reverendo Johannes, y también uno de los episcopales cubanos más pequeños, Marquitos, el hijo de Patricia y de Tonito. A todos ellos muchas felicidades y bendiciones. Y por último, y sin robarles un segundo más, les invito a que tengan cerca sus mascotas, porque al cierre de este servicio tendremos una oración pidiendo la bendición sobre nuestros animalitos, esos que tenemos en nuestro hogar y que amamos tanto. Yo, como no tengo mascotas, me he traído mi cactus para dar gracias a Dios por la belleza de la creación y para rogar también que Dios nos siga siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidar todo lo que nos rodea. Así que sin más, les envío un abrazo y comencemos ya. Siempre esperaste por él, que siempre buscaste la fe, déjalo entrar. Déjalo entrar, una luz celestial vas a ver, una luz que penetra tu ser. Déjalo entrar, déjalo entrar en tu corazón, déjalo entrar como tu Señor, pues Él es nuestra salvación, la fe, el camino, el amor, déjalo entrar a Dios. Déjalo entrar en tu corazón, déjalo entrar como tu Señor, pues Él es nuestra salvación, la fe y el camino, el amor, déjalo entrar a Dios.
cielo tendrás, y en el día del juicio final a su lado estarás. Déjalo entrar, una luz celestial vas a ver, una luz que penetra en tu ser. Déjalo entrar, déjalo entrar en tu corazón, déjalo entrar como tu Señor, Pues Él es nuestra salvación, la fe, el camino, el amor, déjalo entrar a Dios. Déjalo entrar en tu corazón, déjalo entrar como tu Señor, pues Él es nuestra salvación, la fe, el camino, el amor, déjalo entrar a Dios. Déjalo entrar a Dios. Bendito sea el Dios de toda la creación, y bendito sea el santo nombre de Dios por siempre. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, de nosotros ten piedad. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Altísimo, omnipotente, buen Señor, concede a tu pueblo la gracia de renunciar de buena gana a las vanidades de este mundo, que siguiendo el camino del bienaventurado Francisco, podamos por amor a ti deleitarnos con perfecta alegría en toda tu creación. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lugar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo. ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarles la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán, y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido. Es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos con el Salmo 80. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas a José como un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Entre Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estará airado a pesar de la súplica de tu pueblo? Te diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos, a nuestros enemigos se burlan de nosotros. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tus rostros y seremos salvos. Sacaste una vid de Egipto, pulsaste a las naciones y la plantaste. Prepara ese sitio para ella, se arraigó y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos por su sombra y los cedros altísimos por sus ramas. Hiciste extender sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus nuevos. ¿Por qué destruiste los vallados y la saquean los viandantes? La pisotean los jabalíes del bosque y la comían las bestias silvestres. Vuélvete ahora, oh Dios de los ejércitos. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña, preserva lo que plantó tu diestra. La han talado y la han prendido fuego, perezcan por la represión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de la diestra, el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Por ello, nos apartaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 4b al 14. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno como Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra forma la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado esas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa promesa para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios.
Viniste a la tierra, dejaste tu trono, te hiciste un siervo, igual que nosotros. Por eso yo te exalto, hasta lo sumo te exalto, Jesús Cristo. Aleluya, aleluya, mi Señor, aleluya, a ti rindo mi adoración, aleluya, aleluya, mi Señor, aleluya, a ti rindo mi adoración, principio y fin eres de todo, Alfa y Omega eres Señor. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús les dijo: escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño mandó a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se le quitará el reino y que se le dará un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en el Señor, hoy celebramos con mucha alegría toda la Iglesia a San Francisco de Asís, este hombre de Dios, este profeta y místico de la gracia de Dios. Ya veremos cómo San Francisco, en medio de la vida de la Iglesia, se convierte en esa buena uva que sabe dar el mejor vino. Fíjense, en la primera lectura del profeta Isaías y en el Evangelio de Mateo hay una gran unidad, armonía en lo que nos quiere decir. Isaías nos habla de este cántico del amigo que quiere hablar de la cosecha de la vid, que quiere hablar de cómo ese amigo del pueblo de Israel, que es Yahvé, que es Dios, prepara el mejor terreno.
busca las mejores cepas para poder plantar allí la mejor uva y que dé el mejor fruto. Fíjense cómo Dios es capaz de acercarse al humano para esperar de nosotros una respuesta desde la libertad. El profeta Isaías descubrió que el pueblo de Israel no supo dar los frutos que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque siempre en el corazón humano está el egoísmo, está el odio, está la envidia y hace que todo se vaya estropeando. Por eso este cántico de Isaías nos habla con qué cariño Dios preparó el terreno para que el pueblo de Israel diera los mejores frutos. ¿Y qué pasó al final? El pueblo de Israel lo que daba era asesinatos, injusticias, atropello, idolatría. Se había alejado, apartado de la alianza, del amor y de la fidelidad a Dios. Por eso, cuando uno mira el Antiguo Testamento, se da cuenta siempre de que Dios es el amigo fiel, de que Dios sostiene, acompaña al pueblo que peregrina, al pueblo que salió de Egipto como esclavo para conquistar la libertad, el pueblo que quería la tierra donde manaba leche y miel, y ellos no son capaces de dar frutos, de dar a Dios una respuesta donde no solamente es contentar a Dios, porque a Dios jamás lo vamos a contentar ni con nuestras obras buenas. Dios no necesita nada de nosotros, pero Dios sí espera que nosotros demos frutos buenos, que nosotros seamos fecundos, que nosotros sepamos dar testimonio de ese bien y de esa bondad que el Señor nos ha dado y que espera que nosotros, de una manera solidaria, sepamos repartir entre todos. Por eso la injusticia es lo que el pueblo de Israel comienza a experimentar, a vivir. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Cuando un pueblo se aleja de Dios, todo se aleja de ese pueblo. Y así es como le vienen todas las calamidades y desgracias al pueblo de Israel. Ya en el Evangelio, Jesús vuelve a tener un diálogo con los sumos sacerdotes, con los ancianos del templo, y les propone esta parábola que acabamos de escuchar de el sembrado de la viña, donde este arrendatario contrata a unos para que la cuiden y resulta que le caen a golpe a los criados, los sirvientes del dueño de la viña, hasta que él decide mandar a su propio hijo. Todo esto que nos cuenta Mateo es para hablarnos con toda claridad de que el Hijo es el Mesías, es Jesús, que lo han despreciado los mismos judíos, los mismos sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los que conocían la palabra de Dios, han abandonado ese proyecto de Dios, se han alejado de la fidelidad a la alianza. Por eso el Evangelio es muy duro, de eso hablamos el domingo pasado, cómo la viña se le va a dar a otro que sepa cuidarla, que sepa hacer que dé buenos frutos. Por eso el reino de Dios, que es lo que está en cuestión en esta parábola, se les va a quitar a los sumos sacerdotes, y ya dijimos cómo a veces la religión es capaz de manipular a Dios con esa falsa pretensión de querer manipular a Dios, y es donde el hombre y la mujer se aleja del camino de la verdad, del camino del seguimiento a ese Dios que es el amigo, como mismo Isaías nos habla de ese amigo que con tanto cariño preparó la tierra para que dé buenos frutos. Por eso en esta parábola los fariseos, los sumos sacerdotes, sienten un odio profundo hacia Jesús porque le está diciendo claramente de que ellos han despreciado el reino de Dios, que no han sabido aceptar que en ese hombre, en ese Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, el que fue un hombre sencillo, acontece el misterio de Dios, acontece la misericordia y la
misericordia y el amor divino. Acontece esa posibilidad donde Dios nos perdona a todos y ellos despreciaron ese amor del amigo, esa cercanía de Dios. Por eso se les va a dar el reino a otro pueblo, se les va a dar el reino a otra manera de entender a Dios desde la dinámica de la gracia, desde la dinámica del amor y no de la ley. Por supuesto, esto fue lo que fue propiciando que Jesús terminara en la cruz. En ese momento no quisieron condenarlo, pero ya muy pronto van a hacer todas las cosas y todos los manejos políticos para que termine Jesús condenado en una muerte y una muerte de cruz. San Pablo, siendo judío, es capaz de entender que en Jesús de Nazaret acontece el misterio del Mesías, del Cristo, del Salvador. Pero San Pablo tuvo que pasar por esa experiencia de Dios. San Pablo tuvo que pasar por esa experiencia del encuentro profundo con Dios, donde es capaz de darse cuenta que la ley judía era la gran pedagoga, la que ayudaba a ese pueblo de Israel al encuentro con Dios. Por eso ahorita hablaba de la misericordia, para que nos demos cuenta cómo el amor de Dios es ese sentido de acompañamiento al pueblo de Israel. Pero ese amor de Dios el pueblo lo despreció. Sin embargo, San Pablo, siendo un judío bien formado en la escuela de Gamaliel, siendo un hombre bien instruido en la ley, en la Torá de Yahvé, es capaz de sentir mucha valentía para ir a perseguir a la iglesia de Jesús, a los cristianos. Y San Pablo tiene esa experiencia que ya todos conocemos, de ese encuentro profundo con el Dios amigo, cercano, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hago esta manera de introducción para que nos demos cuenta cómo San Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les dice algo maravilloso, que todo, absolutamente todo, lo considera una basura después que ha conocido a Jesucristo y el don de Dios. Es allí donde San Pablo se da cuenta que todo es pérdida cuando uno ha ganado a Cristo. Una de las frases más bonitas de mi hermano Lester para su ordenación sacerdotal es usar esta frase de San Pablo, donde dice: con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo es necesario hacer que el Evangelio se acerque a la cultura posmoderna de estos tiempos. Con tal de ganar a Cristo es necesario que la Iglesia se despoje de todas aquellas cosas que le dan seguridad, que le dan, vamos a decir así, una estructura sólida. Pero muchas veces eso hace que se aleje del hombre y de la mujer de estos tiempos. Con tal de ganar a Cristo, San Pablo predica a tiempo y a destiempo. San Pablo se da cuenta que esa pasión, ese amor y ese ardor por el reino de Dios, ese celo por las cosas de Dios, lo van quemando por dentro y no lo dejan callado. Por eso San Pablo se convierte en gran apóstol de los gentiles, en el hombre que anuncia a Jesucristo con una claridad tremenda. ¿Por qué? Porque tenía de base una gran formación religiosa, porque se había preparado bien. A veces uno piensa que la conversión de San Pablo fue algo rápido, que yendo a perseguir a los cristianos tiene este encuentro con la experiencia de Dios y al momento comienza a ser apóstol y a predicar el Evangelio. Y si nos damos cuenta, San Pablo se pasa un año entero cerca de Pedro y de la comunidad de Jerusalén para aprender lo que él no había visto al lado de Jesús, para realmente acercarse al misterio de Dios que nos ha revelado Jesús. Y después de ese año de profunda cercanía, intimidad con la comunidad cristiana de Jerusalén, con el apóstol Pedro, es donde comienzan otros 2 años a Pablo ir predicando poco a poco hasta que se independiza. Y después de 3 años es donde ya lo vemos fundando todas las comunidades cristianas fuera
de Jerusalén, fuera de ese mundo judío donde se va a propagar el evangelio a los paganos, a los de otras culturas. Por eso San Pablo, con tal de ganar a Cristo, se hace cercano a todos y trata de entender la cultura de ese tiempo, trata de entender a los griegos, trata de entender a todos, a los romanos, y se da cuenta de que solo entendiendo la cultura de un pueblo, la manera de entender a Dios de ese pueblo, es donde le anuncia al Dios verdadero que es Jesucristo. Bueno, San Pablo, como todo hombre de Dios, como todo hombre místico que tiene esa experiencia del encuentro con el Señor, es capaz de anunciarlo con valentía. Por eso todo, absolutamente todo, San Pablo lo considera una pérdida y una basura con tal de tener a Cristo. Esta gran pasión que experimenta San Pablo, pues en el siglo XIII la experimentó San Francisco. De San Francisco de Asís podemos hablar mucho, porque ha sido el santo más parecido a Jesús, porque supo realmente abrirse a ese don de la gracia. Para los dominicos, hablar de San Francisco es hablar de nuestro Padre Francisco, es hablar de alguien muy cercano a nuestra orden y con el mismo cariño que podemos hablar de Santo Domingo de Guzmán. Hay anécdotas preciosas de San Francisco de Asís y una de ellas es cuando se encuentra con Santo Domingo de Guzmán en Roma para poder pedir el permiso de que el Papa Inocencio III apruebe la orden que estaba queriendo fundar Francisco de Asís en Italia. Este joven apasionado, enamorado de Dios, tenía su historia, también parecida a San Pablo. Tuvo que tener una profunda conversión en su vida. Él era hijo de una familia adinerada, de una familia comerciante que tenía negocios de venta de telas, de tejidos, y por lo tanto, en su pueblo, Francisco era un joven de dinero. Si lo miramos en estos contextos modernos, pues Francisco era un joven que tenía un buen carro, que podía viajar en un yate privado, que podía irse de vacaciones el fin de semana a un buen hotel, para usar los conceptos modernos. Pues Francisco de Asís era así, tenía ese estilo de vida, hasta que cae preso en una pequeña guerra entre los cristianos y los musulmanes cerca de su pueblo. Cae preso y es allí, en ese año, donde descubre todo lo que le sobraba. Por eso él es capaz de decir como San Pablo: todo lo considero basura después de este encuentro profundo y verdadero con Cristo. Y no olvidemos que San Francisco era un hombre de iglesia, como su familia, pero muchas veces somos personas que vamos a la iglesia, pero nuestra vida y nuestro corazón está muy lejos de Dios. Y Francisco descubre esa voz de Dios que le dice en la oración: construye mi iglesia. Y él pensaba que era solamente arreglar aquellas capillas, aquellos templos que habían quedado destruidos por la guerra entre cristianos y musulmanes. Y resulta que Dios le dice: no solamente es el edificio, sino reconstruir la iglesia. Y es allí donde él se aventura a fundar una orden de hermanos dedicado a dar testimonio en la pobreza para vivir de una manera radical el Evangelio. Fíjense que una de las anécdotas preciosas también de San Francisco es que una vez envía a sus hermanos a predicar y les dice: vayan, salgan a caminar por el pueblo. Pero Francisco, ¿qué vamos a decir? No tienen que decir nada, solo su vida, solo verlos con la sencillez que ustedes se acercan a los enfermos, a los que sufren, a los pobres. Ya eso es un anuncio del Evangelio, ya eso es una predicación hecha vida. Por eso entre Francisco y Domingo hay una gran conexión y una gran síntesis en su vida para que la Iglesia en el siglo XIII pueda ser capaz de destruir todas las herejías que estaban en el seno de la vida de la Iglesia y también ayudar a que todos encontraran en Dios
el sentido profundo de su vida. Francisco era un hombre que, siendo rico, burgués, acomodado, se desprendió de todo por amor a Jesús y al Evangelio. Fíjense, Francisco habla de la pobreza, pero ojo, aquí hay que distinguir una cosa muy importante. Francisco ama a los pobres, a las personas sencillas, y se hace uno como ellos, pero odia profundamente a la pobreza, porque la pobreza siempre va a ser un mal social. La pobreza no es algo que Dios quiere, la pobreza nunca es algo que Dios desea, porque la pobreza es siempre fruto de que unas personas se apoderan de la riqueza y de los bienes que pudiera ser mejor repartido y distribuido. Y yo sé que cuando la iglesia habla de esto enseguida salta. No, eso es socialismo. Pues no, eso es vivir el Evangelio desde la solidaridad. Lo digo con toda claridad, porque Francisco supo amar a los pobres y a odiar la injusticia de la pobreza. La pobreza Dios no la quiere. Dios quiere que todos vivamos dignamente. Dios quiere que todos tengamos una vida en la realización personal, humana, que tengamos todas necesidades cubiertas, la de alimentación, la de vivienda, la de salud, la de la recreación, la de saber disfrutar de la vida. Pero Francisco sigue siendo en el siglo XXI un testimonio de la alegría, de vivir con alegría el Evangelio y de la esperanza de que la pobreza puede ser quitada, erradicada de nuestras sociedades. Y eso no tiene nada que ver con ideologías, eso tiene que ver con el Evangelio, con la palabra de vida, con ese Jesús que nos invita a amar a los pobres e erradicar la pobreza en este mundo. San Francisco de Asís era capaz de llamar a la creación, a todo lo que Dios había hecho, la hermana luna, el hermano sol, pero también a la enfermedad, a la muerte, a las cosas que despreciamos y que nos duelen. Sabía llamar a la enfermedad la hermana enfermedad y a la muerte hermana muerte. Y esto lo escribió cuando ya estaba quedándose ciego, cuando ya necesitaba que lo ayudaran porque ya estaba muy mal de salud. Y San Francisco de Asís sigue siendo el hombre que desde la pobreza y la sencillez nos habla de quién es Jesús de Nazaret, para que ese reino de Dios se actualice y se haga realidad en la sociedad de estos tiempos. Que así sea. Vamos a continuar orando con esta oración preciosa de San Francisco, pidiéndole a Dios que nos haga instrumento de su paz. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, sembremos amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya discordia, unión. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, gozo. Concede que no busquemos ser consolados, sino consolar. Ser comprendidos, sino comprender. Ser amados, sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Amén. Dispongámonos ahora a tener un tiempo de acción de gracias y a presentar ante Dios todas aquellas cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Demos gracias a Dios, nuestro Padre, por todos los dones que generosamente nos ha otorgado, por la belleza y el portento de tu creación en la tierra y en los cielos y en los mares, por todo cuanto hay de amable en la vida de los hombres y mujeres, revelando la imagen de Cristo, por nuestro sustento diario, por nuestros hogares y familias y por nuestros amigos,
por la mente para pensar, el corazón para amar y las manos para servir. Por la salud y el vigor para trabajar y por el tiempo libre para descansar y jugar. Por los bravos y valerosos que son pacientes en el sufrimiento y fieles en la adversidad. Por todos los valientes que buscan la verdad, la libertad y la justicia. Por la comunión de los santos en todo tiempo y lugar. Sobre todo, te damos gracias por las grandes promesas y misericordias que nos has concedido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora vamos todos juntos a una sola voz a entonar la oración que Jesús nos enseñó por medio del siguiente canto. Gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea, de Decápolis, del otro lado del Jordán, seguían al Señor, pidiéndole, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lucas 11, versos 9 y 10 nos dicen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Oh Padre nuestro, A continuación, bendigamos a nuestras mascotas. Imploremos la bendición de Dios sobre aquellos que han sido enviados por Dios a acompañarnos en el camino de la vida. En este momento, toma cerca de ti tu mascota, tu animalito, y si no lo tienes cerca, quizá una foto por lo menos, y vamos a implorar juntos la bendición de Dios sobre nuestros compañeritos animales. Dios todopoderoso y eterno, creador de todas las cosas y dador de toda vida, rogamos que tu bendición sea sobre todos estos animales, que nuestras relaciones con ellos reflejen tu amor y puedan nuestro cuidado para con ellos seguir el ejemplo de tu abundante misericordia. Concede a estos animales la salud y la paz. Fortalécenos para amarlos y cuidarlos mientras nos esforzamos, como Francisco de Asís, para imitar el amor de Jesucristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, al darnos potestad sobre las cosas de la tierra, nos hiciste colaboradores en tu creación. Danos sabiduría y reverencia en el uso de los recursos naturales, para que nadie sufra de los abusos que de ellos hagamos, y que las generaciones venideras continúen alabándote por tu generosidad, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios, que estableció la danza de la creación, quien se maravilló de los lirios del campo, quien transforma el caos en orden, nos guíe y bendiga para transformar nuestras vidas y la Iglesia, para así reflejar la gloria de Dios en toda la creación. Todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi refugio, Dios. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi refugio, Dios. Todo lo que respira, alaben al Señor por sus maravillas, exalten su amor, con palmas y danzando, alaben al Señor por todas sus proezas, celebren su amor. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi refugio, Dios. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi refugio, Dios. Con panderos y flautas, alaben al Señor, con guitarras y pianos, exalten su amor, con cantos de alabanza, alaben al Señor, con trompeta y maracas, celebren su amor. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi refugio, Dios. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te exalten. Eres el único santo Dios, eres mi fuerza y salvación, eres mi roca y mi
recordemos durante la semana nuestra responsabilidad de amar y servir a toda la creación de Dios. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben, te alaben, te alaben.